Buenas noches. Buenas noches, pues. Ay, cuñado, dame tu audífono. ¿Cuál voz? Buenas noches. Seamos amantes. También. Hijo, vea, cuando estaba muchacha de la bomba que tenían la bomba, la llevo a comprar con un tapabocas. Unas chanclas de cuero de 110.000 pesos, más el tapabocas. No abrieron el micrófono. Y ahí, aquí. No abrieron el micrófono. Qué pena. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, Joana, te estamos escuchando bien. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Bueno, primero quiero
quiero presentarme, quiero saber si Duan está por acá conectado. Ah, sí, ya lo vi. Sí, Joana, acá estoy. ¿Cómo estás, Duan? Bien, ¿y usted? Gracias por estar hoy con nosotros. No, con muchísimo gusto. Bueno, chicos, entonces me presento. Mi nombre es Joana Araque. Yo soy educadora ayurveda y les voy a hablar un poco de lo que es realmente la nutrición desde una vista diferente, completamente diferente a lo que nosotros conocemos desde siempre. Va a ser una alimentación muy natural, muy tranquila. Espero que les pueda hacer de provecho lo que vamos a aprender hoy. Me gustaría, igual si en algún momento es demasiado contenido o es muy extraño, me van diciendo y con todo gusto yo les respondo las dudas que puedan ir teniendo. Vamos entonces a empezar. No sé, me gustaría saber de pronto ustedes quiénes habían oído hablar en algún momento sobre Ayurveda. De pronto para quienes conocido el término o este tipo de medicina. Ok, bueno, voy a empezar desde cero y les cuento que Ayurveda es una medicina tradicional hindú. Entonces es una medicina que nos habla todo el tiempo sobre que nosotros no solamente somos cuerpo, nuestro cuerpo físico sí es el que se enferma, pero realmente toda esa enfermedad que llega a nuestro cuerpo primero pasa por otros planos y siempre está en la emoción, está desde lo espiritual, reconociéndonos a nosotros como seres que necesitan una vida espiritual independiente de la creencia que tengamos, porque Ayurveda no es una creencia devocional y no tiene una creencia en particular en un Dios, sino que me dice, usted es un ser espiritual que está trascendiendo un periodo de materialización, donde su cuerpo se enferma por un sinnúmero de asuntos mentales, emocionales, espirituales y energéticos, pero que indiscutiblemente, mientras usted está en este plano, teniendo un cuerpo físico, pues debe cuidar ese cuerpo físico. Y eso es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan tener su cuerpo sano realmente, porque es la mejor forma en la que van a obtener el rendimiento que ustedes necesitan para poder entrenar y continuar con sus vidas cotidianas. Vamos entonces a hablar un poco. Ayurveda nos habla todo el tiempo. El principio activo de Ayurveda es que la materia, o sea, nuestra carne y hueso, cada una de las diferentes cosas que nos componen a nosotros, están constituidas por los 5 elementos. Estos 5 elementos son los que ya conocemos más el éter. O sea, la tierra, que es la más densa, es la más pesada, la tierra realmente está en nosotros expresada en nuestros huesos y en nuestros músculos, en nuestras carnes. El agua está expresada en nuestros fluidos, en nuestros sistemas linfáticos, en la sangre, en los residuos Vecino. Listo. El fuego está expresado en todo nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque solo el fuego, la energía primaria que puede transformar. Entonces el fuego está dado en todas las acciones. Para ustedes, por ejemplo, el solo hecho de que entrenen determinadas horas al día, eso genera un mayor fuego y obviamente por eso metabolizan los alimentos mucho más fácil que una persona que está sedentaria, completamente sentada en una oficina o que no realiza ninguna actividad física. El aire lo tenemos a través del movimiento. Es algo que entonces también se activa muchísimo en ustedes porque obviamente al estar entrenando fútbol no es como decir que entreno en un gimnasio donde solo hago un esfuerzo físico de peso, sino que ustedes realmente están todo el tiempo moviéndose. Y tenemos el éter, que es el espacio que es requerido para que se pueda interactuar entre los otros elementos. De allí entonces sale que cada parte de nuestro cuerpo tiene localizado en mayor o menor medida para su funcionamiento correctamente alguno de estos elementos. La materia propiamente dicha, que es la tierra, no la da la misma tierra, o sea, los alimentos que ingerimos. ¿Sí? En Ayurveda nos habla básicamente que nosotros
todos los seres humanos tienen 3 constituciones y particularmente una de ellas es la que más lo influencia. Entonces, vamos a hablar aquí de 3 tipos de personas principalmente, donde ustedes se van a poder ver reflejados y van a encontrar que las personas que para Ayurveda son vatas, en términos general, están constituidos principalmente de tierra y de aire y de éter, y dentro de esa constitución van a ser personas muy delgadas, que normalmente les cuesta muchísimo permanecer por mucho tiempo en una actividad, porque son cambiantes, pero realmente son muy creativos y también son muy expresivos. Nos vamos a encontrar con otra constitución que es Pita, y Pita es la combinación de fuego con agua. Entonces son aquellos que aún sin hacer mucho ejercicio, sin necesitar de muchísimas cosas, tienen un metabolismo sumamente agradecido y tienen cuerpos supremamente musculosos, marcados, sin hacer ejercicio, sin tener una buena dieta, que tienen un rendimiento deportivo muy alto, mientras que al que es muy delgado le cuesta y tiene que comer mucho y tiene que dormir más para lograr lo mismo que una persona de constitución Pita logra de forma natural. Y luego están las personas de constitución Kapha, que normalmente son más voluminosas. Entonces, sin necesidad de hablar de que tengan exceso de peso, porque eso es otra cosa. Cuando yo estoy excedido en peso, tengo sobrepeso. Mientras que una persona Kapha siempre va a tender a estar en su borde superior de peso posible. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser personas a las que les cuesta mucho perder peso. De forma general son más lentos porque son más pesados, pero tienen una mayor resistencia. Entonces ellos son los que más aguantan, por ejemplo, en todo el partido, porque son los que tienen más resistencia física, porque ellos están constituidos principalmente de tierra y de agua, ¿cierto? Y ya hablábamos de que toda la materia que tenemos en nuestro cuerpo es la que nos da el soporte y el sostén de nuestro cuerpo es básicamente constituida por la tierra. Estas 3 cualidades las tenemos todos. No voy a entrar a andar mucho en esto porque quiero detenerme más en la alimentación, pero estos 5 elementos están en todos los cuerpos. Lo que pasa es que aquel que es más pesado y más resistente y al mismo tiempo más quieto, normalmente tiene más tierra. Y aquel que es mucho más delgado, mucho más expresivo, mucho más enérgico, normalmente es porque tiene más vata o más éter. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Es muy enredado o está siendo claro para todos? ¿Me confirman, por favor, si están bien o si está siendo demasiado enredado? Día uno. ¿Sí están entendiendo la información que le está dando Joana? A mí se me salió, entonces la verdad que como un poquito perdido por ese lado. Listo. Básicamente les retomo. Ayurveda es una medicina tradicional hindú, es alopática, entonces normalmente no es alternativa, entonces normalmente tiene diferencias con nuestros esquemas de salud y se parte del hecho de que nosotros realmente somos seres espirituales o somos energía y que nuestro cuerpo se enferma simplemente por un proceso que no se hizo a nivel energético o a nivel emocional, que nuestro cuerpo sí se enferma, la materia sí se deteriora, y una de las mejores formas de cuidar esa materia que se deteriora como resultado último de no trabajar en nuestra parte energética, es con una alimentación adecuada y con un ejercicio adecuado, que según los 5 elementos de los que hablábamos, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter, que forman 3 constituciones primarias, de las cuales ya les di unas características básicas en las cuales cada uno de ustedes puede sentirse identificado, o el que es muy delgado y muy activo, o el que es súper musculoso, resistente, o el que es un poco más pesado, pero al mismo tiempo es el que más aguante tiene. Pueden ver reflejado como esos elementos en ustedes. Ayurveda entonces nos va a decir, para cada una de esas constituciones, como todos tienen características diferentes, tanto a nivel físico como a nivel mental, entonces lo ideal es que cada uno tenga una alimentación adecuada. En Ayurveda se habla mucho de que cada uno tenga unos ritmos en particular.
En este momento, lo que vamos a hacer es enfocar todo este contenido de Ayurveda a una alimentación óptima para chicos que están en un promedio de edad de los 20 años, poco menos o poco más, para que puedan entrenar y tener un óptimo rendimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí va relativamente claro? Listo, muchas gracias. Entonces tenemos las 3 constituciones principales, las ven acá en la columna, en la primera columna de la mano izquierda. Tenemos Vata, Pitta, Kapha. Ahí nos dice la composición de qué están compuestos, qué son los elementos, y nos dan unas cualidades. ¿Por qué son importantes estas cualidades? Es importante entender que si mi constitución primaria es Vata, o sea, yo soy una persona sumamente delgada, mi mente vive volando y me cuesta mucho permanecer haciendo una actividad en particular, entonces yo lo que más debo evitar en mi vida es consumir productos fríos. O sea, una gaseosa recién sacada de la nevera, mortal. El jugo frío, mortal. Ese tipo de cosas las debo evitar y debo preferir consumir cosas de temperatura ambiente o calientes. Y debo evitar comidas muy ligeras. Entonces, si yo soy sumamente delgado, de forma natural, mi cuerpo quizás no vaya a querer mucho ensaladas. ¿Por qué? Porque la ensalada es muy liviana y yo necesito más masa. ¿Cierto? Nuestro cuerpo de una forma muy asertiva también muchas veces nos pide cosas y es porque las está necesitando. Nosotros nos podemos decir como, ay no, sí, la ensalada muy saludable, muy no sé qué, pero si yo vivo a un déficit calórico, si yo vivo con un peso bajo, todo el tiempo mi cuerpo me va a estar pidiendo más comida. Incluso eso, muchas veces las personas que intentan tener una dieta hipocalórica, o sea, con una ingesta baja en calorías para perder peso, dicen como no voy a comer ni ensaladas ni carbohidratos, solamente voy a comer proteínas para tener un músculo magro y no tener calorías extra. Pero nuestro cuerpo finalmente termina diciéndonos como no, necesitamos consumir también otro tipo de productos que nos generen esa saciedad. Y nuestro cuerpo siempre de una forma muy amorosa nos va a decir qué es lo que él necesita consumir, pero nosotros muchas veces no le escuchamos. Tenemos entonces que para Pitta, por ejemplo, Pitta es su temperatura, o sea, recuerden que Pitta está constituido de fuego y agua, entonces a las personas, a esos que les hablo de que son musculosos de forma natural, a estas personas no les conviene mucho consumir productos calientes, entonces no les conviene consumir picantes ni bebidas gaseosas, tampoco les conviene mucho. Y en términos generales, la comida fresca y ligera les ayuda, entonces como ellos sí deben consumir un poco más de ensalada, pero nunca cosas muy calientes. La tercera constitución, que son aquellos a los que les cuesta mucho perder peso, que son muy resistentes, que pueden pasar muchas horas entrenando, muchas horas exigiéndose al 100%, obvio no corren a la misma velocidad que corren los otros dos, pero aguantan 3 partidos seguidos. Ellos, entonces, tienen en forma natural, como son tierra y agua. ¿Quién ha caminado sobre la tierra? Una tierra obviamente cubierta por césped, sin zapatos. ¿Alguien lo ha hecho? Ok, ¿y qué sientes en la tierra? ¿La tierra es qué? Dame cualidades o características de esa tierra cuando está como blanda, ¿no? Es blanda, depende de lo que la esté componiendo, pues como de la materia que esté en el suelo. ¿Qué más? Es blandita. En temperatura, Como por ejemplo. Porque aquí es La mucho de humedad, la eso, costa, es muy mucha gente de húmeda. la costa y ya saben qué es eso. Es muy húmeda, húmeda. muy bien. Cuando está cubierta con pasto, ¿es fría o caliente? Fría. Muy bien. Entonces a eso quería que llegáramos. La tierra de forma natural es fría, solo cuando está completamente desnuda es que el sol le llega directamente y la calienta. Entonces digamos que tiene la capacidad de cambiar de temperatura según lo externo, el agente externo. Pero en ese caso, como ellos de forma natural tienen mayor tierra, mayor cantidad de agua también, tienden a ser fríos. Entonces lo que más les conviene es nuevamente consumir alimentos calientes. Entonces, por ejemplo, para estos que son más pesados, incluso más densos desde la mente, se quedan todo el tiempo pensando una misma cosa, es una muy buena idea consumir alimentos picantes y calientes.
Entonces ellos sí necesitan una sopa caliente, sí necesitan quizás que toda la comida esté recién preparada para que se la puedan consumir caliente y adicionarle generalmente picante, que no es una tan buena idea, por ejemplo, para el que es súper musculoso, que tiene como un metabolismo intermedio. Hasta ahí está quedando relativamente claro. Si hay alguna pregunta, recuerden por favor decírmelo. Yo sé que ustedes están en su primer acercamiento a Ayurveda y por eso estoy tratando de ser lo más clara posible en las cosas más concretas de Ayurveda. Listo. Hasta ahí vamos a parar un poco el contenido de Ayurveda y me voy a detener más en los alimentos y después volvemos con el contenido de Ayurveda. Resulta que los alimentos que nosotros comemos, que los vemos como arroz, papa, carne, pollo, pescado, ensalada, lechuga, tomate, no sé qué, todo eso realmente corresponde a unos grupos alimenticios que tienen funciones muy particulares en nuestro cuerpo. Entonces ahora vamos a ver cómo es indispensable que todos los grupos alimenticios estén en nuestro plato, en cada momento. Entonces acá vamos a hablar de los glúcidos. Los glúcidos básicamente son todos los carbohidratos de cadena corta o de cadena larga. Los carbohidratos son todos aquellos a los que las personas que hacen dietas hipocalóricas, o sea, con una baja ingesta de carbohidratos o calórica, que generalmente la disminuyen en carbohidratos, le temen tanto. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son lo que las personas que tenemos un metabolismo lento o que no nos ejercitamos tendemos a acumular y se vuelve tejido adiposo y nos hace subir de peso. Pero la función principal de estos glúcidos o carbohidratos es muy importante porque es lo único que nos da energía inmediata. Resulta que yo sé que a todos nos ha pasado que en el momento en el que sentimos, o sea, que hay momentos en el día donde no entendemos qué queremos, pero queremos un dulce, o queremos un pan, o una galleta. ¿A todos les ha pasado ese momento en el día? Sí, señora. Todo el día. Señora. Si te ha pasado todo el día, quiere decir que todo el día has comido mal. Quiere decir que todo el día te quedó faltando comida en cada comida. Entonces, allí lo que van a hacer es tener una mayor ingesta de carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Cuando nuestro cerebro solo funciona con carbohidratos. Nuestro cerebro no funciona con proteína. Nuestros músculos sí, nuestro cerebro no. Nuestro cerebro solo funciona con carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, la forma más simple de obtenerlos es comernos un dulce ya. Un bocadillo ya, eso llega directo a torrente de sangre y de una alimenta al cerebro, porque son las azúcares que se vuelven carbohidratos. Todo lo dulce, todas las azúcares se vuelven, hay unas más saludables que otras, que es un tema muy largo, pero básicamente todas las azúcares tienen la capacidad de convertirse en energía pura para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Por eso cuando ustedes están en la mitad del partido, siempre que quieren comer algo, quieren un dulce rápido, explosivo, que se lo metan en la boca y de una lo queman exactamente en el mismo tiempo que se lo comieron. Entonces, normalmente lo que les está pidiendo su cuerpo, cuando ustedes todo el tiempo tienen la sensación de que quieren comer una galleta o un dulce, es haber comido más carbohidratos en sus comidas principales. ¿Qué quiere decir esto? Al desayuno, ustedes en promedio, ¿cuántas horas entrenan al día? Por ahí, pues normalmente cuando estamos con el equipo entrenamos entre 1 hora, a veces pues 1 hora y más. Y digamos, me imagino que muchos que también nos entrenamos por aparte, más o menos al día, por ahí unas 3 horas o 4. O sea que el máximo está entre 1 y 4 horas. Va a depender de sus metabolismos. Sin embargo, ustedes, como todos tienen una edad de los 20 en promedio, como les decía ahora, sé que un poco más, un poco menos, tienen metabolismos muy rápidos aún. Ayurveda nos habla de que cada momento de nuestra vida nosotros debemos estar cambiando nuestra alimentación porque a medida que vamos envejeciendo, todo nuestro cuerpo se va ralentizando y el metabolismo es más lento. Pero en términos generales ustedes deberían comerse 2 carbohidratos al desayuno, que son 2 carbohidratos, o 2 arepas, o 2 rebanadas de pan, no de las rebanadas cuadraditas de pan tajado, sino como del pan Mamá Inés y todo ese tipo de cosas que son como panes más grandes, podrían ser 2 panes de estos también. Yo que les recomiendo a ustedes, porque ustedes queman muchísimas calorías, que desayunen con
cosas pesadas, o sea, o 2 arepas, o que desayunen, por ejemplo, con arroz mezclado con huevo. El arroz es un muy buen carbohidrato. También pueden desayunar, por ejemplo, con avena o hacerse unos pancakes de avena, como coger un pocillo de avena con huevo, revolverlos, batirlos un poco, pizca de sal, pizca de azúcar, pueden ponerle una pizca de canela y quedan deliciosos, y hacen unos pancakes, o sea, vierten esa mezcla que les queda un poco acuosa. Si les queda muy seca, les pueden vertir un poquito de leche o de agua, los mezclan y los ponen a dorar en un sartén. Eso les queda como una crema más o menos, los ponen a hacer en un sartén. Y esa es una muy buena proteína para ustedes. Podrían incluso ponerle 2 huevos. Queda supremamente bien para ustedes. Entonces, allá estaríamos hablando del carbohidrato, del desayuno. El carbohidrato del almuerzo, ¿cuál sería? Para ustedes lo ideal, si ninguno tiene problemas de peso. Si hay alguno de ustedes que tenga problemas con que el peso siempre se le dispara y tiende a subir de peso, solamente coma 2 carbohidratos al almuerzo. Pero si es lo contrario y tiende a tener un metabolismo, un peso muy estable o a perder peso fácilmente, entonces les recomiendo que se consuman 3 carbohidratos al día. Particularmente los días que entrenan se los deben comer. El sábado y el domingo pueden descansar y comer menos carbohidratos, pero los días que entrenen sí necesitan 2 o 3 carbohidratos. ¿Qué son 2 o 3 carbohidratos? Ayurveda nos habla mucho de que tengamos los alimentos lo más limpios posibles. Entonces quiere decir que si yo necesito 2 carbohidratos, necesito 2 pocillos tinteros de arroz. Un pocillo tintero no es un mug, sino que es el que es más chiquitito. Entonces 2 pocillos de esos de arroz. Me puedo comer 3, porque tienen la posibilidad de comerse en 3 carbohidratos. O me puedo tomar un plato lleno de sopa, que ahí va un carbohidrato, con 2 pocillos de arroz. Y ahí estarían los 3 carbohidratos. O puedo decir, comer, ya te doy la palabra, o puedo decir, comerme una sopa con un carbohidrato, un arroz, y como ustedes están tan jóvenes, solo ustedes, por estar jóvenes, les permito comer 3 carbohidratos diferentes. Entonces puedo comerme una tajada grande de plátano con el arroz y con la sopa. Y ahí hay 3 carbohidratos diferentes, pero que ustedes pueden metabolizar perfectamente por el entreno y por la edad. Cuéntame. Es que yo... ¿Quién me habla? Hola. Cárdenas. Hola. Carlos. Cárdenas. Ok, Cárdenas. Cuéntame. Yo en lo personal, en el almuerzo como demasiado arroz y yo pensaba que comer tanto arroz era malo, entonces yo empecé como a disminuir el costo de arroz, pues ya que usted dice eso, entonces me dejó como pensativo. Recuerda, lo único que te da energía, es muy probable que después de que empezaste a disminuir la dosis de arroz en el almuerzo, en la tarde empezabas a sentir o sueño o ganas de dulces. ¿Te pasaba o no? Sí, de comer todo el día cositas. Es porque no estabas quedando satisfecho al almuerzo. Tu cuerpo estabas trabajando como a pérdida calórica. Digamos que te estabas gastando al día unas 2.500 calorías y te estabas consumiendo unas 2.000. Entonces tu cuerpo siempre estaba a la pérdida. Y por eso simplemente todo el tiempo te decía, como es, necesito comida, necesito energía, necesito literal, a nivel metabólico y a nivel desde lo que pasa como químicamente en nuestro cuerpo, era como necesito ATP, necesito más energía, necesito fuerza, necesito para poder pensar. Incluso me imagino que en la tarde llegaban momentos donde te hablaban y vos eras como, no estoy entendiendo, pero no importa, estoy cansado, voy a hacer otra cosa. Y es por eso, porque tu cerebro te está diciendo como necesito más comida para poder concentrarme en un proceso. Entonces lo puedes. Listo. Eso responde tu pregunta, como esa inquietud de ¿está bien entonces que disminuya los carbohidratos o es mejor aumentarlos? No, sí, me ayuda porque pues yo sí decía, pero porque tengo ganas y como rellenar, no lo sé, pero cuando ya me comía, por ejemplo, antes que me comía todo ese poco de arroz, yo me sentía como bien toda la tarde, no necesitaba estar comiendo nada. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Peso 60 y mido como unos 76, unos 77. Eres muy delgado. Tu constitución probablemente sea bata. Metabolizas muy rápido los alimentos. Y muy probablemente en algunos momentos de tu vida olvidabas, cuando no tenías actividad física, olvidabas comer. En este momento vives, o sea, para tener un promedio, para que se hagan una idea, lo más normal es que uno tenga el excedente al metro
en peso. ¿Qué quiere decir? Si yo mido 1,50, en general debería pesar 50 kilos. Un poco más, un poco menos, pero no tendría por qué pesar 40 kilos. Si mido 1,70, debería pesar entre 65 y 75 kilos. Es como el balance, o sea, como que pónganse, yo mido 1,60, debería pesar más o menos unos 60 kilos, para que esa sea siempre su meta. Puede ser, a veces es casi imposible de lograr, porque cuando yo soy muy delgado de forma natural, siempre voy a estar 5 kilos por debajo de ese número. Y cuando me cuesta mucho perder peso, voy a estar 3, 4 y 5 kilos por encima. Pero es como que si mido 1,70, yo no tengo por qué pesar 120 kilos. A no ser que sea un fisiculturista, que esté tratando de ganar mucha masa, que viva en el gimnasio y no sé qué, y ahí estoy garantizando, estoy poniendo a mi cuerpo a trabajar al doble, pero estoy garantizando por lo menos que no es solo grasa y que mis arterias no se van a llenar de grasa, sino me va a dar una enfermedad cardiovascular. Entonces, tengan como esa idea de que en promedio mi peso debe ser lo que me sobra del metro de estatura. Y entonces, más o menos, ¿qué alimentos ayudarían a uno como ganar peso? Carbohidratos. Los carbohidratos. Es la mejor. Y para que ganen buen músculo, tienen que combinarlo con una buena proteína, que enseguida vamos a hablar de ella. Listo. Entonces, dentro de estos carbohidratos, ya saben, si usted no comió los carbohidratos necesarios, su cerebro no piensa. Entonces, usted puede estar en la cancha al máximo, pero si no comió carbohidratos, a usted le están dando una orden, usted está quemando más energía, su cuerpo todo está en el potencial físico. Para poder dar un mejor rendimiento, su cerebro no tiene tanto oxígeno, y si usted no comió carbohidrato, pues no tiene energía, su cerebro no va a pensar. Entonces usted le dicen y a usted no le da. Pero no es porque usted sea bruto, no, eso no tiene nada que ver, es porque usted está cansado y está sin darle alimento a su cerebro, porque recuerden, el cerebro funciona con carbohidratos, y si yo no le doy carbohidratos, mi cerebro no funciona. Por eso cuesta tanto estudiar con hambre. Y por eso cuando uno está estudiando, uno todo el tiempo quiere picar una galleta, quiere picar un dulce, quiere picar y picar y picar, porque tu cerebro está haciendo un proceso que le exige, y aunque tu cuerpo esté quieto, él te dice, necesito más energía para poder seguir pensando, para poder seguir generando conocimiento, para poder seguir en nuestro proceso. Nosotros cuando estábamos estudiando, siempre el profesor nos decía que lleváramos galletas y que podíamos comer galletas mientras estudiábamos. Funciona. Sí. Bueno, está muy bien. Entonces seguimos ahora con la proteína. Bueno, acá vamos a encontrarnos que hay dos tipos de carbohidratos. Los mejores carbohidratos van a ser los de cadena larga. ¿Qué es un carbohidrato de cadena larga? Los cereales, o sea, el arroz, la quinoa, la papa, porque es un tubérculo y también se vuelve pues como un carbohidrato. La yuca, los plátanos en cocción, todo eso es muy bueno. Entonces, si por ejemplo aquí hablaban ahorita El guineo verde. de que varios son costeños, entonces un desayuno costeño es sumamente saludable. Un pedazo enorme de queso con 2 pedazos o un plátano entero cocido, o un bollo de cualquier tipo, ya sea de maíz, de anís, de yuca, y eso es un buen carbohidrato porque es grande y es el tamaño adecuado, y eso les va a permitir tener un buen rendimiento en la mañana. Entonces recuerden que ustedes pueden desayunar con 2 carbohidratos. Para un costeño, un bollo entero, no me vayan a salir con un bollo enorme, sino con un bollo entero, es una cantidad suficiente, o un plátano entero cocido. Normalmente el que más satisface es el plátano entre pintón y maduro, cocido con cocidos también, y esto les va a permitir tener una mañana muy efectiva en cuanto a sus procesos mentales y a su rendimiento físico. Las otras, cuando ustedes van a es consumir, por ejemplo, miel o leche o un bocadillo. El bocadillo, les estoy hablando literal de la barra de, ¿qué es esto? De guayaba dulce, ¿cierto? Como cualquier cosa que les dé energía inmediata. Si usted siente demasiada fatiga en un partido, o digamos que usted por un motivo u otro trasnochó, no me digan que ustedes juegan fútbol y parrandean, porque eso no combina.
no les da el rendimiento que deberían. Entonces, digamos que trasnocharon por cualquier motivo, están cansados. Al día siguiente, antes del partido, cómase 2 bocadillos y usted va a sentir cómo en el transcurso del partido rinde y no se va a fatigar tan rápidamente. Y si tiene que parar y comerse otro bocadillo, cómase el bocadillo tranquilo, y es mucho mejor y le da más energía comerse ese bocadillo a comerse incluso unas galletas o a tomarse incluso el agua, a no ser que esté tomando suero, no agua, sino suero. Y ahí están comiendo carbohidratos, son calorías, son glúcidos. Listo, acá hay un proceso metabólico que es más profundo, no voy a entrar a explicárselos en este momento porque quiero que empecemos a ir avanzando en los otros grupos alimenticios. Y el siguiente grupo alimenticio son las grasas, las tan temidas grasas. Todos necesitamos consumir grasas. Lo que necesitamos saber es cuáles son las grasas que son mejores para nosotros. Vamos a preferir siempre consumir grasas como los aceites puros vegetales. Entonces, el aceite que por excelencia nosotros consumimos es el de girasol, es una muy buena opción. En casi todas las casas se consume el de girasol, pero no lo deben reutilizar. Y uno no frita las cosas en una ponchera de aceite y una papa en 2 litros de aceite. No, es como sobre todo sofreír las cosas. Ponerle 1 o 2 cucharadas a un sartén y poner allí sus tajadas, sus rebanadas de papa, su carne. Si la quieren sofreír, la ponen primero con un poco de agua, las especias que quieran, y le pueden poner una cucharadita de aceite y sal y queda perfecta. No necesitan una ponchera de aceite porque los aceites, entre más calor reciban, ellos empiezan a dañar. Y allí es cuando empiezan a ser nocivos. Cuando algunos, por ejemplo, yo sé que aquí a algunos les debe pasar, porque eso también nos habla de nuestra constitución. Y sé que a alguno le pasa que se come unas papas fritas de algún negocio de estos de salchipapas y les da acidez. Y dicen como, uy, pero no entiendo qué es esta acidez tan horrible. O que les da diarrea también pasa. De que en ese momento no siento nada, pero al día siguiente de haberme comido ese mantequero lleno de salsa de tomate y de mayonesa, me da diarrea. Y digo como, pero ¿por qué si yo no hice nada malo? Pues realmente no, pero te comiste algo que tenía demasiada grasa, que es una grasa muy dañina, porque obvio las papas en el aceite en el que fritaron esas papas no era un aceite virgen, extra virgen, recién sacado de una botella, sino el aceite que están usando hace 20 días. Entonces, efectivamente les hizo daño, porque ese aceite ya no es de buena calidad y no es el que ustedes deberían estar consumiendo. Otra grasa que les voy a recomendar de forma natural está en los vegetales y en algunas frutas, como cuáles, el aguacate. El aguacate es una fruta, realmente es una fruta porque tiene una semilla central y es un alimento sumamente graso. Entonces, si por ejemplo usted se va a comer una arepa con aguacate, no necesita echarle mantequilla, puede comérselo solo con el aguacate. Y el aguacate para ustedes también es una excelente fuente de energía. Intenten también cambiar la margarina por la mantequilla. La margarina es la que viene en un pote que ustedes no tienen que refrigerar. Y siempre va a decir margarina de mesa. Mientras que la mantequilla es la que ustedes ven en un papel como metálico que siempre tiene que estar, refrigerada, porque si no está refrigerada se daña. Entonces intenten cambiar la margarina por mantequilla, usar aceites siempre frescos, principalmente el de girasol es el que nosotros más consumimos. Y lo otro que pueden hacer también en estos momentos, los que me hablan de que tienen antojos en la tarde, es coman maní, coman almendras, coman maíz soplado o maíz tostado, o sea, o crispetas o maíz tostado, como todas estas semillas de girasol. Las semillas de girasol son sumamente baratas, no son tan fáciles de conseguir, no las consiguen en la tienda de la esquina, pero uno te compra un paquete de semillas de girasol en 3.000 pesos y eso te rinde un montón. Entonces es de saber que todo ese tipo de semillas, todas las semillas también tienen grasa y es una grasa mucho más saludable que las papitas fritas que me estoy comiendo en la esquina. Y probablemente no me vayan a caer mal. ¿Alguna pregunta de las grasas? Bueno, miren, les voy a decir, las grasas tienen, no les hablé de las funciones, las grasas tienen 2 funciones muy importantes, sobre todo las mujeres que tienen mucho problema con su peso y dicen como, no, yo no voy a comer grasas, no sé qué. Las grasas, las vitaminas, muchas vitaminas no son capaces de
y viajar solas por nuestro cuerpo, sino que necesitan unirse molecularmente a partículas de grasa para ser transportadas a diferentes lugares. Si yo no ingiero la grasa, yo me puedo estar comiendo todas las frutas y todos los vegetales que yo quiera, pero si no ingiero las grasas, no hay quien transporte esas vitaminas que mi cuerpo necesita para hacer otros procesos. Las grasas son importantísimas, las grasas saludables, no el aceite refrito, no la manteca chanchito, sino el aceite de oliva o de girasol que yo compré en el supermercado y que le pongo una cucharadita a la carne que quiero asar, al huevo que quiero freír, bueno. Pero son muy importantes para nuestro sistema, tanto nervioso como cardiovascular. Y obviamente para el transporte de esas vitaminas y minerales de los cuales les estaba hablando. Aquí no vamos a mirar esto, vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas tienen una función principal y es generar músculo. Ustedes necesitan generar muy buen músculo. Ustedes necesitan una buena ingesta de proteínas. Oiga, las proteínas spa. Hay dos tipos de proteínas. Entonces, para que ustedes puedan tener el músculo que necesitan para no lesionarse, porque la única forma en la que ustedes pueden proteger sus articulaciones es teniendo un buen músculo. Uno no protege la rodilla no haciendo cierto movimiento, protege la rodilla teniendo un cuádriceps fuerte y unos gemelos e isquiotibiales fuertes. Y allí está ayudando a que su rodilla no se lesione con facilidad. Entonces, ¿qué necesitan para consumir esta proteína? Necesitan o consumir, hay dos tipos de proteínas, hay una proteína que es de origen animal y hay otra proteína que es de origen vegetal. La de origen animal es la que todos ustedes conocen comúnmente, es la carne, las rojas, o sea, cerdo, cerdo, vaca, cordero, iguana, los que es pero todo tipo de carne, de caballo, la de caballo también es una carne roja. Y las proteínas que son de origen animal, pero que son carnes blancas, que son el pescado, el pollo. Básicamente son esas dos, el pescado y el pollo, porque el pavo... El huevo también. ¿El qué? El huevo. Sí, pero el huevo no es, o sea, estas dos, como las carnes, son proteínas de una más alta calidad. El huevo es una proteína de una calidad moderada, o sea, no es lo que más proteína tiene. Sin embargo, es una proteína animal. El huevo no cumple más o menos como tanto como las otras proteínas que son en carne. Todas cumplen, lo que pasa es que es la porción. Con el huevo necesito por lo menos, ustedes necesitan 2 o 3 huevos para tener una proteína completa, ustedes. Y siempre acompañado de un carbohidrato o 2 carbohidratos. Quiere decir que si yo quiero un desayuno completo, ustedes necesitan 2 carbohidratos al desayuno y lo ideal sería que también se comiesen 2 proteínas, pues una proteína buena, quiere decir sus huevos. Y si ese es el caso, entonces necesitan consumirse 2 arepas con 2 huevos. O puede ser una arepa con un huevo revuelto y la otra arepa con una rebanada de queso. Yo aquí, hablando como más o menos por mí, yo antes pensaba que había que comer así, pues como uno veía por algunas veces en internet, que muy delicado, que cuidado con las comidas, pero hasta que pues hay personas como usted que en verdad le dicen a uno, usted puede comer normal, pero dependiendo de su cuerpo, dependiendo todas las cantidades que usted coma y teniendo también cuidado con todas las cosas malas que vaya a comer. Entonces no hay que seguir tantas condiciones, sino de saber comer bien y alimentarse. Claro, total. Lo que pasa es que ustedes particularmente, digamos que cuando uno empieza a tener mayor edad, uno se tiene que cuidar muchísimo de lo que come, porque recuerden lo que les decía al comienzo, mi metabolismo cambia y se vuelve lento. Pero ustedes tienen 2 cosas que les juega a favor para poder quemar, o sea, comer y quemar al mismo tiempo. Y eso les va a dar solo energía para que les rinda el día. Las 2 cosas a favor, ¿cuáles son? Primero, que todos tienen 20 años, tienen un metabolismo excelente. Ese es como nuestro punto de mayor productividad a nivel, o sea, donde nuestro cuerpo está óptimo es la veintena. O sea, son esos años entre los 20 y los 30.
y ese momento es donde están óptimos, su metabolismo está perfecto en términos generales, a no ser que padezcan alguna enfermedad previa o que adquieran en ese momento por malos hábitos. Y lo otro es que ustedes entrenan. En el solo hecho de entrenar, ustedes ya están haciendo un gasto calórico considerable. Entonces no me salgan con que van a comer al desayuno un pocillito de hojuelas de avena con medio pocillo de leche y un banano picado. Eso a ustedes no les sirve. Esa puede ser su media mañana, pero nunca su desayuno. Porque ustedes necesitan mucha caloría para poderla quemar. Porque tienen 20 años, tienen energía, tienen vida social, tienen actividades, estudian, trabajan y encima entrenan. Y si ustedes no comen lo suficiente, no van a tener la energía y en la tarde van a estar como, necesito dormir, necesito hacer siesta, no soy capaz, si estudio en la tarde no entiendo nada, nunca de nada, porque lo que pasa es que mi cerebro tiene hambre. Entonces por eso deben comer las cantidades adecuadas. Y recuérdenlo, si usted es uno de esos a los que les cuesta perder peso y vive excedido, usted mide unos 60 y siempre pesa 68 kilos, entonces, ojo con eso, bájele a un carbohidrato o deje de comerse ese chococono que se come a las 3 de la tarde y empiece a comerse una manzana que le da la misma energía. Es la calidad del alimento que te estás comiendo, pero no es que tiene que ser una cosa, lo que nos han vendido como fitness, como, ay, no, es que tengo que desayunarme un batido verde para estar bien. A ustedes no les sirve un batido verde. Una preguntita. Entonces, en este caso, con las bebidas, ¿qué bebidas serían? O bebidas normales, líquidos para consumir. Pues sí, saludables. Ok, bueno, les voy a dar una muy mala noticia. Ayurveda nos habla de que nuestros alimentos deben ser tan suculentos que no necesitamos beber nada mientras almorzamos o comemos. En la única comida que uno realmente necesita ingerir un líquido es en el desayuno, porque pasaste mucho tiempo sin consumir ninguna bebida, entonces tu cuerpo básicamente ya está empezando a sentir deshidratación. Para eso les recomiendo que en la mañana lo primero que hagan es tomarse un vaso de agua, ojalá al clima o caliente, nunca, nunca de nevera. Se van a dar cuenta que si es caliente, para aquellos que tienden a tener un peso más alto, es lo más saludable. Y para los que tienen un peso muy bajo también. Para los que de pronto sienten muchísimo calor, que sea el clima, pero nunca frío. Con las comidas, el desayuno pueden tomar o chocolate, o café, o aromática, o agua panela, lo que cada uno de ustedes prefiera. Lo que deben evitar es al almuerzo consumir jugos, o leches, o cosas así. Al almuerzo debería estar entre la buena masticación, porque ese es un factor muy importante en la deglución y en la absorción de los nutrientes de cada uno de los alimentos. Entonces ustedes en el almuerzo deberían tomar sopa, porque ahí hay unos nutrientes bien importantes de los vegetales que están dentro de esa sopa. Ojalá que la sopa no sea siempre solo papa, sino que tenga diferentes vegetales. Entonces están comiendo ahí en la sopa no solamente parte de los carbohidratos, sino las vitaminas y los minerales que tienen los otros vegetales, y es acuosa. Entonces la sopa, al igual que sea en arroz, o sea papa, o sea yuca, o sea lo que sea, con ensalada, y con la proteína, que ya vamos a seguir hablando de las proteínas, les va a servir para no necesitar consumir una bebida. Lo ideal es que se coman siempre las comidas principales solo con agua y ojalá que nunca exceda el pocillo, o sea, que no sea como 2 vasos de agua o de jugo. La explicación de por qué uno no toma jugo a ustedes es muy probable que no les pase. En la medida en la que vaya pasando el tiempo, se van a dar cuenta de que es efectivo. Normalmente, cuando uno consume cosas dulces como un jugo de fruta en el almuerzo, casi siempre dan gases posteriores al haber comido. ¿Por qué? Porque el jugo es lo último que yo me tomo, pero las azúcares son las primeras que se desdoblan. Quiere decir que yo me tomo el jugo de último, primero le puse todo lo salado. Mi estómago empezó a procesar lo salado. Él está en medio proceso de lo salado, pero cuando cae lo dulce y llega al estómago, él para el proceso de la comida salada, la deja allí mientras procesa lo dulce y lo ingiere y lo quema. Este proceso quedó parado. ¿Qué pasa con la comida
que se deja ahí a medio hacer fácilmente en el calor. Normalmente, ¿qué pasa? Miren ustedes los procesos en la cocina. ¿Qué pasa con una comida que queda a medio hacer en algún lugar por un tiempo? Pues, No son muy solo amigos Lo de- se pone duro, ¿no? Se pierde. se daña, se daña. Perdón, profe. Lucas, perdón, profe. Lucas, deje de dormir, hermano, respete. Ave María, no le da pena. Póngase una buena exposición, pues, Lucas, a ver. Ese proceso se llama fermentación. Continúe, profe. Gracias. Ese proceso se llama fermentación y ocurre con todos los alimentos. Entonces, yo no debo consumir un jugo de fruta dulce mientras estoy alimentándome, sino que me lo puedo tomar una hora después, 40 minutos después, pero en ese momento lo ideal es que consuma máximo agua y si es posible nada, mucho mejor. Entonces simplemente mezclas la comida entre la ensalada, que es, obviamente tiene toda el agua de los vegetales, la sopa, que tiene el agua y las vitaminas, minerales y carbohidratos también, y ya todo lo demás, y allí lo empiezas a masticar bien para que también tengas un buen proceso de digestión y no tengas, por ejemplo, partículas de comida en heces, que eso está muy relacionado con que no mastique bien. Y cuando yo excreto, pues ya hago mi deposición, encuentro que en mi deposición hay pedazos de comida entero. No es que la comida, no siempre, o sea, a veces sí pasa que la comida me cae mal, pero a veces no es eso, a veces es que yo no mastico bien, sino que en 3 minutos yo ya almorcé. Cuando normalmente uno debería tardarse media hora por lo menos en el proceso de comer. Listo. Entonces estábamos hablando de las proteínas y nos quedamos en el grupo de proteínas animales, que son las carnes rojas, las carnes blancas y las proteínas que son de origen animal, como la leche, los lácteos en términos generales, o sea, la leche, los quesos, los quesitos y los huevos, que son como unos subproductos animales, pero que también son de origen animal y proteínas. Tenemos un grupo más, que es pues como la proteína vegetal, que son las leguminosas. Las leguminosas son más conocidas por todos ustedes como los granos. Y Ayurveda, ¿a quién de ustedes le cae mal una bandeja paisa? Díganlo con calma. ¿A quién? Antes nos caería muy bien hasta ahora, profe. Qué rico. Es una banda hasta ahora. No lo creo. Bueno, a ustedes veinteañeros quizás, a los que están más adultos, que son sus entrenadores, realmente... Nosotros ya estamos viejitos, ya no. Eso nos hace daño. Exacto. Entonces, lo ideal, eso ocurre porque nuestro cuerpo no es capaz de asimilar las dos proteínas al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué los invito? Que desde ya empiecen a trabajar en ello, que solo consuman un tipo de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Esto les va a sonar horrible y la gente piensa que no. Profe, perdón, le interrumpo. Tranquilo. Me dan el favor y todo el mundo deben de ser tan maleducados y pongan la cámara para que se vean. Todo el mundo active la cámara. Dele, profe. Entonces, van a empezar desde ya a ser conscientes que deben estar entonces siempre en sus platos solo un tipo de proteína. ¿Qué quiere decir esto? La bandeja paisa es el ejemplo de todo lo que está mal, muy mal. Porque si ustedes se dan cuenta, la bandeja paisa tiene carne molida, chicharrón, tiene huevo, tiene, ¿qué más? ¿Qué otra proteína tiene? Uy, yo hace 1000 años no me como una bandeja paisa. Chorizo, morcilla, sí, ya mencioné la carne molida. Bueno, ahí van 5 proteínas diferentes. Y la otra proteína diferente es el frijol. Entonces, tiene grasa como aguacate. Ajá. Entonces, Carbohidratos, el arroz y la tajada. Claro, pero esos son los carbohidratos. Entonces, las proteínas tienen 6 proteínas diferentes. Entonces, mi cuerpo empieza a decir como, hey, no, dame un momento, yo necesito procesar alguna. A muchos de ustedes, después de comer una bandeja paisa, quedan aburridos. A los que estamos adultos, nos cae fatal. Pero a los que tienen 20 les da sueño y les da como pesadez, como que, uy, no, déjame procesar esto un momentito, espérate. Y es por eso, es porque es muy pesada, tiene mucha proteína. Entonces, desde ya,
Desde ya Voy a empiecen hablar a trabajar el severo. en consumir. Desde ya entonces empiecen a trabajar principalmente en consumir en cada plato principal un solo tipo de proteína. ¿Qué quiere decir eso? El día que comen frijoles, chicos, no coman carne en esa misma comida. Coman frijoles, la cantidad que necesiten con arroz, si quieren comerse en una tajada está perfecto, máximo un huevo. Y pueden comer ensalada. Y en la noche, si quieren, se comen el chicharrón con una arepa, con arroz, con otra tajada, con más ensalada, con sopa, pero intenten nunca mezclar la proteína animal con proteína vegetal. Si me estoy comiendo un grano, una leguminosa, no me como la proteína animal. Y si me como la proteína animal, retiro la leguminosa. Me las puedo comer el mismo día, ojo, pero no en la misma comida. Pueden ser dos comidas. Disculpe aquí, eso, ¿por qué se debe hacer así? ¿En qué nos afecta? Lo que les estoy diciendo es un exceso de proteína y por eso me da pesadez después de que me los como, o me dan gases, o distensión abdominal, o me da un sueño terrible, porque mi cuerpo no es capaz de procesar las dos proteínas al mismo tiempo. Quizás lo que ahorita nos decía Duan, y ay, no sé quién es su otro entrenador, que también lo escuché hablar ahorita, qué pena. El otro es el presidente, Gabriel. Ah, bueno, entonces lo que les decían ahorita Gabriel y Duan, que podríamos estar perfectamente por la misma edad, yo creo, después de cierto momento el metabolismo se ralentiza y uno sí siente ya que le cae mal. Ustedes probablemente a sus 20 no lo sientan, pero se van a dar cuenta en el tiempo que sí. Y el efecto de sueño, después de comerse una bandeja paisa, sé que más de uno lo tiene. El efecto de los gases, sé que más de uno lo tiene. La pesadez estomacal, sé que también. No lo reconocen ustedes como parte de un proceso metabólico que está deficiente, porque ustedes combinaron mal los alimentos, pero sí ocurre de esa manera. Entonces mi estómago no es capaz de procesar todo esto junto. Eso responde a tu pregunta. Sí, señora. Perfecto. Entonces ya saben, no combino proteínas de dos grupos. Si tengo una proteína vegetal, vegetales con cereales y ensalada. Y si quiero una proteína animal, entonces me como la proteína animal, puede ser con una sopa de papa, de yuca, o cualquier otra cosa que yo quiera, y ensalada. Listo. Profe, una pregunta, profe. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, usted sabe, en la costa uno desayuna vaina pesada, o sea, como plátano, yuca, guineo, y va como con carne, pescado, así un desayuno aquí así. Eso, o sea, Según todo lo que he hablado, alguien que nos quiera contestar si ese desayuno está adecuado o no. No está adecuado. Yo te dije de desayunar con un bollo de yuca, de anís, o con 2 arepas, o con papas cocidas, o con un plátano cocido, que es una buena idea. Pero usted dijo pues más de carbohidratos, ¿me entiende? Pues sí, en el desayuno como más carbohidratos. Claro, pero es un buen carbohidrato. Comerme una yuca cocida, en la costa normalmente el desayuno es un carbohidrato cocido. O sea, el bollo es literal cocido. O cuando, por ejemplo, es un plátano cocido. Yo nunca he visto en la costa, realmente tengo familia costeña y no veo que friten. Ellos fritan sí, pero al almuerzo, pero al desayuno es cocido. cocido. Ajá, el pescado sí es Listo. pero eso sería una buena forma de consumirte los carbohidratos y la proteína al desayuno. Que no recomiendo que comas pescado con huevo y arepa con bollo, pues eso es como una mezcla demasiado, pero si te vas a comer solamente un plátano completo, una yuca completa cocida, bueno, depende del tamaño de la yuca, es obvio, pero si te vas a comer un pescado con el pedazo, por ejemplo, de bollo de anís, es una buena combinación, no hay ningún problema, porque estás teniendo una buena cantidad de carbohidrato y una buena proteína, que es lo que deben ustedes tener en el desayuno. En la media mañana, ¿qué les recomiendo que tengan siempre? Fruta. Las frutas son muy importantes porque son la principal fuente de minerales y de vitaminas. Entonces siempre deben comerse la fruta. Para ustedes la fruta es como la de la media mañana y la de la media tarde. En la media tarde si quieren comer cereales y galletas y dulces, ustedes no se van a engordar por eso. Igual lo están quemando, se lo pueden comer,
Un adulto no, un adulto debe comerse a la media tarde una aromática o una rebanada de piña, pues una cosa muy sencilla, pero ustedes pueden comer lo que quieran en la media tarde. Aquí queda claro entonces lo de las proteínas. Sí, señora. Profe, una pregunta Claro. del desayuno. Es que como no estamos estudiando presencialmente, mi desayuno en cuarentena sería arroz con huevo, arepa con mantequilla y quesito y pan. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues mira, no es que estás teniendo la misma actividad, ustedes están teniendo permiso deportivo o no. Pero yo sí me pego las escapadas para la cancha. Bueno, porque eso es otra cosa que también pueden mirar. Yo ya no sé a nivel administrativo cómo lo pueden hacer, pero yo tengo particularmente un consultante, yo hago consultas ayurvédicas y tengo un consultante que es Selección Colombia de Polo. Y normalmente ellos en este momento tienen una licencia de entreno de 2 horas al día. Entrena a las 5 de la mañana todos los días, pero puede salir y puede ir al gimnasio en particular que tiene la liga. Entonces, pregúntense en ustedes desde la parte administrativa si realmente pueden generar ese permiso para que los dejen salir a entrenar. No pueden salir en grupos, obviamente, pero cada uno de ustedes de forma independiente sí va a poder estar en la calle respetando ese periodo de horas de entrenamiento. No, sí, pero yo salgo con mi primo hermano y vamos a la cancha. Él es de la primera vez. Listo, entonces si ustedes normalmente pueden les recomiendo que sigan comiendo igual. Si no pueden ejercitarse igual, recomiendo que disminuyan un poco la ingesta. En tu caso, como tú lo estás haciendo, puede ser el desayuno que estás comiendo es bien. Sería mejor si comieses solo arroz o si mezclases ese arroz con una arepa que con un pan, pero no está mal, estás comiendo igual los 2 carbohidratos. ¿El arroz con huevo es bien? Bueno, señora. El arroz con huevo es una muy buena combinación, estás combinando la proteína con el carbohidrato, es una buena combinación para un desayuno. Excelente. Joana, sí. Hola. Ya me dio hambre. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Mira, los suplementos vitamínicos son malos. Realmente no los recomienda. Recomienda que tú puedes hacer muchísimas otras cosas con tu alimentación y con una alimentación más natural. Ayurveda prefiere que nosotros comamos todo lo que sea más fresco, o sea, la comida recién hecha, no, por ejemplo, los embutidos, miren que no les hablé sino de carnes blancas y rojas, pero no de los embutidos, y es porque todos los embutidos tienen conservantes, tienen un montón de químicos y aditivos para que puedan tener una larga vida. Ayurveda no, prefiere que toda la comida sea muy fresca, y estas sustancias de las que tú hablas no solamente tienen componentes naturales, sino también químicos. Una buena forma de suplementarse realmente, ustedes están muy jóvenes y ustedes no necesitan suplementos, necesitan una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si usted sigue teniendo hambre, coma más. Usted no se va a engordar por eso, porque usted está haciendo ejercicio y usted está muy joven. Diferente le pasa a una persona que tiene 50 años, que se tiene que entrenar, pero que tiene una lesión, pero que sube de peso todo el tiempo. Entonces allí sí hay que empezar a jugar con eso. Para ustedes realmente alimentarse bien es una cosa muy sencilla, es de combinen bien sus alimentos. Velen siempre que hayan proteínas, carbohidratos de buena calidad, no mezclen 5 proteínas diferentes como la bandeja paisa, no mezclen 4 carbohidratos diferentes como la pasta con el arroz, con papas y tajadas o arepa, no mezclen todo eso, prefieran comerse en una montaña de arroz si la necesitan, una montaña de pasta si la necesitan. Aquí a esa montaña de pasta le voy a poner un pescado, cómaselo. Si el pescado es así, cómaselo, pero 1 o máximo 2. Que es que me quiero comer la pasta y le quiero poner como unas papitas a la francesa. Pues cómase las 2, pero no le meta tajada y una arepa. Entonces es como mejor comer como a las cantidades que uno necesita, ya sean grandes o pequeñas
en las comidas principales que estar comiendo todo el día cositas así como pequeñas. Como ustedes activan mucho su cuerpo, lo ideal para ustedes es que coman 5 o 6 veces al día, pero solo hay 3 comidas fuertes: desayuno, almuerzo y cena. Son comidas donde yo me siento media hora, 40 minutos a consumir todos los grupos alimenticios en un mismo plato. Las otras 3 son como a la media mañana me tomé un batido de banano con avena, con leche. Ya ustedes mirarán. No tengo una duda. O me quiero comer 2 manzanas o media papaya, eso está súper bien. Pero en la media mañana no me como otra arepa con huevo, con quesito, con pan y chocolate, porque ya desayuné bien, me comí 2 arepas con huevo y queso o chocolate con leche, pero no quiero comerme en la mitad de esos 2 de ese desayuno y ese almuerzo otra comida grande. Quiero es algo liviano que me permita llegar con energía al momento del almuerzo. Dime tu pregunta. Es que yo tengo una duda si comer rápido es malo, ¿sí me entiendes? Muy malo, realmente, porque tú no alcanzas a digerir. Bueno, cuando tú no haces bien el proceso de masticación en la boca, ese proceso ya no lo hace tu estómago, porque en tu estómago lo que están son los ácidos que destruyen las enzimas de los alimentos para mandarlas a los diferentes tejidos a cumplir las funciones de las que hablábamos ahorita, o generar músculo, o permitir que mi cerebro piense, o llevar vitaminas y nutrientes a diferentes tejidos de nuestro cuerpo que los necesitan para seguirse regenerando en los procesos de dormir de la noche. Pero cuando tú no masticas bien, cuando la comida llega a tu estómago, no puede ser procesada de una buena manera, porque sigue estando muy entera. Cuando llega al intestino delgado, la comida no puede ser, los nutrientes no son absorbidos, porque siguen enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu materia fecal vas a ver desechos de la comida, porque no la masticaste bien, y nadie más puede haber hecho ese proceso. Y cuando nosotros comemos rápido, el proceso que se está viendo afectado es la masticación. ¿Qué les recomiendo? Tómense en el tiempo. Tienen media hora de almuerzo, 40 minutos de almuerzo, son 40 minutos. No vean televisión mientras comen, no chismoseen, no hablen con el amigo, dedíquense a comer, simplemente estén ahí en el acto de masticar. Casi que comer es un acto sagrado, porque es que comer es lo que les permite mantenerse en vivos, chicos. Comer es lo que genera su cuerpo. Y si ustedes no tienen cuerpo, la vida se va de ustedes. Su alma puede ser eterna, es lo que yo creo, y es de lo que Ayurveda nos habla. Pero su cuerpo es finito, y su cuerpo solo se alimenta de comida. Y si ustedes no toman ese acto como algo sagrado, como algo que necesita ser valorado, y que su cuerpo es su vehículo para continuar en este plano, nadie va a tener esa consideración con ustedes. Es un acto de amor propio comer, y comer bien, y estar tranquilos en el momento de comer. Ah, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Ana, ahora sí te voy a preguntar. Claro. ¿Qué hay de cierto que uno necesita cierta cantidad de líquidos en el día? Pues no sé, yo he escuchado de mucha gente que toma agua, que dice que uno necesita entre 2 o 3 litros de agua diarios para estar hidratado. Bueno, Ayurveda sí nos dice que necesitamos agua, pero no nos dice la cantidad específica porque eso va a depender de mi constitución. Si yo soy de esas personas que no, lo ideal es que siempre garanticen por lo menos 1 litro de agua. Ustedes que entrenan, garanticen 2, por favor. ¿En qué se les van los 2 litros de agua? Literal, uno se les puede ir en el entreno, mientras tomaron agua antes, un poquito en la mitad de un receso, no sé qué hablaron, ¿no? Y la otra al finalizar. Y en el transcurso del día, ¿con qué garantizan el otro litro? 4 vasos de agua que se tomen espaciados en el transcurso del día. A la noche llegó sin habérselos tomado y se le olvidaron, pues tómeselos y acuéstese. Obviamente se va a tener que levantar a la mitad de la madrugada a ir al baño, a evacuar parte del agua, pero no hay lío. Lo ideal es que uno se los tome espaciados en el transcurso del día, esos 4 vasos de agua. Pero si no se los tomo, pues intente tomárselos más que pueda antes de irse a la cama. Lo otro que les estaba diciendo es que si ustedes en la mañana garantizan 1 vaso de agua al levantarse, que puede ser tibio o al clima, nunca frío, entonces ya empiezan a hacer el descuento. En la media mañana me tomo 1 con la manzana o con la papaya que me voy a comer o con el banano. Después de almuerzo me tomo otro vaso de agua y en la tarde me tomo otro. Y en el entreno me tomé 1 litro. Y ahí estoy garantizando por lo menos los 2 litros. Entonces el agua fría es mala.
el agua fría es mala porque ralentiza tu metabolismo y no permite que tu fuego digestivo, que es lo que procesa los alimentos en el estómago, disminuye cuando tomas agua fría, porque el agua fría apaga el fuego. Pues es un efecto lógico desde los elementos que veíamos ahorita de Ayurveda. Pero entonces mi juego, profe, disculpe por interrumpirla, pero mi juego ya se apagó entonces. Por eso Todo el día tomo agua fría, todo el día. No, a todas horas. No, empiezan a cambiar ese hábito por lo menos. Tomar por lo menos agua al clima. Acostumbrarse a que es suficiente el agua al clima. Yo sé que Todo sabe raro. no, entonces saborícenla. Yo sé que esto les va a sonar muy a abuelitas, pero pueden comprar, por ejemplo, muy simple, hagan una limonada. Qué rico. ¿Les sabe un maluca al agua? Tómensela No, con pero limón. ya Tómensela. va a hacer comida con todos los ingredientes que me has dado. Vayan, hagan comida tranquilos mientras van escuchando. Entonces, tómense un vaso de agua con un limón. Eso sí, no me vayan a echar 5 cucharadas de azúcar. No porque se engorden, sino porque es mucha azúcar y el azúcar no es tan buena. Entonces, tómenselo con una cucharadita de azúcar, pero no con 5. Ojo, o sea, es un limón. Con miel. Con miel es perfecta, pero recuerden que la miel no disuelve en el agua inmediatamente, porque la miel es más densa. Se disuelve inmediatamente en un agua caliente, pero en el agua al clima no. Entonces, ténganle paciencia. Una limonada caliente. Es deliciosa también. Qué rico. Pero yo sé que no estamos hablando de que no nos gusta el agua, no nos gusta el agua al clima y no nos gusta el agua porque nos sabe raro. Entonces, saborícenla. Pónganle, pueden ser 2 o 3, pues un limón o una rebanadita. Incluso pueden meter, por ejemplo, dejar por fuera en el mesón de la cocina una jarra llena de agua con rebanadas, le exprimen un limón, rebanadas de limón adentro, la jarra sí puede ser con unas 4 cucharadas de azúcar, revuelven bien, la dejan allí reposar y en el día van tomando. Y esa es una buena forma de estar tomando, teniendo la hidratación adecuada y no estar peleando porque no les gusta el agua y no tomar agua helada. ¿Cuánto dura el proceso de disolverse los alimentos en el organismo? Va a depender del organismo. Desde Ayurveda, por ejemplo, los adultos, voy a hablar de adultos a partir de los 30, los adultos como nosotros tenemos que realmente, según nuestra constitución, podemos comer de 5 a 2 veces al día. Entonces es muy probable, me da la impresión por lo que conozco, por lo que me acuerdo de ti, aunque hace mucho tiempo no nos vemos físicamente, es muy probable que tú seas de los que tienen que comer solo 3 veces al día. Yo soy de los que debo comer 2 veces al día. Hay personas que pueden comer 5 veces al día. Entonces va a depender de qué tan rápido es mi metabolismo. Si yo sé que mi metabolismo es muy lento, ¿cómo me doy cuenta de eso? En Ayurveda, hablar de nuestras secreciones en Ayurveda es lo más normal del mundo. Entonces, si yo soy consciente de lo que me como y soy consciente de lo que estoy excretando, me doy cuenta en qué momento excreto lo que me comí. Si yo me comí unos frijoles antier y apenas hoy los estoy excretando, eso me está hablando de que mi sistema digestivo es muy lento y muy deficiente. ¿Sí? Pero normalmente el proceso se demora un máximo de 24 horas. Cuando yo tengo problemas de estreñimiento, va a ser ese mismo estreñimiento, va a ser esa materia fecal que está atorada en mi intestino grueso la que va a impedir que salga el nuevo desecho. Y eso va a generar un proceso de putrefacción dentro del intestino. Pero en términos generales se demora 24 horas en terminar de excretarse. A la edad de estos chicos, 20 años, con un buen fuego digestivo y mientras lo estén cuidando bien, normalmente lo excretan en 12 horas. Pero a medida que uno se va volviendo más adulto, pues va siendo más lento. Y obviamente si no tienes actividad física, se vuelve más lento. Y si tienes estreñimiento, es más difícil aún. Sí, dime. Cuando uno, digamos, se va a dormir y, digamos, uno recién come y come siempre cargado y se va a dormir así de una, tener todo eso ahí es malo. Sí, vuelve a pasar lo mismo que estábamos hablando del proceso de fermentación. Y es muy probable que tengas un sueño pesado, que al día siguiente te cueste mucho levantarte, pues que como en algunos momentos de la noche te despiertes, y es porque comiste muy tarde. Lo ideal es por lo menos
Yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero entonces lo ideal es comer por lo menos 1 hora antes de irse a la cama y no comer tan pesado, o sea, nada de frijoles con arroz en la noche. Más fácil como arepas, huevos, una carne con mucho arroz, ensalada, bienvenida toda la que quieran. No tiene que ser pues como un pancito con agua panela, no, puede ser comida, pero eso sí no quedan muy... Lucas. Intenten que no sean muy cargadas las comidas, sobre todo si me voy a ir a dormir ya y si son las 11 de la noche. Y el pan normal, que el pan tao que nosotros nos comemos normalmente, ese también es malo. Ningún alimento es malo para ustedes, chicos. Ustedes tienen en este momento todo a su favor. Entrenan, que ya les ayuda a quemar muchas calorías, y también tienen 20 años. Entonces, nada les va a caer mal. Por eso aún no sienten los efectos de la bandeja paisa a las 8 de la noche. Pero un sancocho con carne, chicharrón y chorizo es malo. Ay, María. Un sancocho con carne, chicharrón y chorizo es malo. Sancocho con chicharrón, uy, es complejo. Yo no quiero ese chicharrón ni ese sancocho. Pero... Es caro. Las combinaciones, lo que probé. No, ¿Está pesado? no, bueno, parto de una cosa, yo no como carne. El punto es que se supone a todos los que les gusta la carne, les gusta que el chicharrón sea crujiente. Y un chicharrón en una sopa, pues no va a estar crujiente. Entonces, No, pero es que esa parte. okay, ya no, Y el chicharrón esta parte, profe. Profe, una pregunta, profe. Sí, ¿quién me iba a hacer? Habla Lucas. Profe, o sea que comer arroz en la noche es malo. No. Cierra el micrófono. Lo muy pesado es comerme el arroz con una montaña de frijoles. Prefieran comerse el arroz con huevo, el arroz Con pollo. Con pollo está bien. El pollo, de las proteínas animales, la más liviana es el pollo, y el pescado también. Entonces, lo que es malo en las noches es comer mucha proteína. Hay que comer como más carbohidratos. No, mucho carbohidrato no, y sobre todo si tienes problemas con tu peso, con que es elevado, no debes comer muchos carbohidratos. O sea, debes comer carbohidrato para quedar satisfecho. O sea, una arepa, un poco de arroz. Debes comerte una proteína liviana. Lo que no queremos es comer leguminosas en la noche, o sea, proteína de origen vegetal en la noche no queremos. Frijoles, garbanzos, lentejas, no, eso no lo queremos en la noche, lo queremos al mediodía. En la noche queremos o huevo, o un filetico de pollo, o queso, con arepa, con arroz, con pan, con lo que ustedes deseen. Con galletas. Entonces uno se puede comer perfectamente en la comida una sopa de auyama normal. Perfecto. Y con un filetico de pollo al lado, súper bien. O si quiere una ensalada, por ejemplo, unos vegetales salteados, unas habichuelas. Y un caldito de pescado. Sí, perfecto. El caldo de pescado. Todos los caldos en la noche son una muy buena idea. Sobre todo para aquellos que tienen que perder peso. Usted sería la mujer ideal para sacar a comer. La idea, no sé, no. Mi última comida fue a las 4 de la tarde, o sea que no hay forma de salir a comer conmigo. A las 4 de la tarde. Sí. Le da hambre. Hombre, profe, tenemos que comer 3 horas entonces. No, o sea, cada quien tiene su ritmo según sus necesidades. Yo desayuno a las 11 de la mañana y ceno a las 4 de la tarde. Y Profe, el helado es bueno. los ritmos de cada uno. Cada uno, en este momento, ustedes tienen 20 años, coman lo que necesiten comer. Dime. Lo que quiera. A cualquier hora, profe, a cualquier hora. No. Obvio no. A las 3 de la mañana empiezas a parar. Mañana está tratando tu cuerpo de regenerar y de mantener todo tu cuerpo firme. Entonces, como que no, a las 3 de la mañana, a las 12, después de las 10 de la noche, realmente ustedes no deberían comer nada, porque a partir de allí, nuestro cuerpo, les voy a pasar muy rápidamente todo lo demás, porque no importa realmente, quiero que vean eso.
Nuestro cuerpo a partir de las 10 de la noche empieza un proceso de regeneración de los tejidos. Todos esos procesos se demoran entre 2 y 23 horas. Nuestro estómago es el último en regenerarse y termina de regenerarse a las 9 de la mañana. Pero desde las 10 de la noche aproximadamente empieza un proceso de regeneración de diferentes tejidos, pulmón, hígado, vesícula, estómago, páncreas, colon, todo empieza a limpiarse, a purificarse. Y si usted está comiendo a las 2 de la mañana una hamburguesa con papitas fritas de la esquina, está impidiendo que su energía vaya hasta ese punto a tratar de sanarlo, porque usted lo que está haciendo es pidiéndole a su estómago que procese una comida refrita que se está comiendo a las 2 de la mañana, que no es capaz de digerir. Entonces, lo ideal es comer en las horas donde hay luz, porque el fuego externo, que es el sol, activa nuestro fuego interno, que es el proceso que nos permite hacer digestión. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto? Pues yo por ahí he escuchado, pues yo he visto por internet, que dice que las 8 de la noche es como la mejor hora como para irse a dormir o como para que el cuerpo descanse, pues algo así. A los 20 años hice a dormir a las 8 de la noche, es una cosa, de pronto después de los 40, que a uno ya la fatiga no le dé, pero a los 20 es una cosa compleja. Les recomiendo que estén en la cama siempre por tardar a las 11, para que por tardar antes de medianoche estén dormidos. Lo ideal es que a las 10 estén en cama y a las 11 por tardar dormidos. Eso es lo ideal. Pero, pues, si un día se quiere dar la escapadita, désela, intente acostarse lo más temprano y al día siguiente no le dé muy duro al cuerpo. Intente descansar. Pero no es malo para nosotros acostarnos temprano. Temprano es irse a la cama a las 9 o 10 de la noche y por tardar a las 11 estar dormidos. Lo que sí deben velar es antes de medianoche dormidos, sí o sí. Eso es lo que siempre deben intentar. ¿Y sobre dormir en la tarde es bueno o es malo? Y ese día, digamos, cuando uno trasnocha no es bueno para nada. Entonces, si, digamos, yo estoy fatigado porque tuve que estudiar mucho, tuve que trabajar, o bueno, cosas, lo que haya sido que haya pasado, igual pasa cuando tienen también relaciones sexuales, ese día, al día siguiente, se van a sentir un poco más fatigados. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que tengan una pequeña siesta, además porque ustedes están jóvenes y probablemente esa fatiga se debe a un sobreesfuerzo. Entonces, pero no les recomiendo que tengan el hábito de dormir todos los días en la tarde, sino que si un día en particular la fatiga me está noqueando, váyase a dormir, descanse, pero no lo haga como rutina, o sea, como que todos los días tengo que dormir en la tarde, no, sino que déjalo para esos momentos donde realmente hay una fatiga excesiva. Entonces, digamos, si uno se quiere como acostar por ahí 20, media hora todos los días, no es aconsejable. No, todos los días no. O sea, el día que realmente estés cansado, hacele. Los otros días no. Eso te puede estar hablando de que también, ¿qué tal es tu almuerzo? No, cero almuerzo. Quizás estés comiendo más de la cuenta, entonces. Si te das sueño siempre después del almuerzo, siempre es probable que estés comiendo mucho. No, hoy almorcé sudado con bastante, por ahí medio plato de arroz, tajadas y huevos cocidos. ¿Cuántos huevos cocidos? 2. ¿Y el sudado, te comiste la carne dentro del sudado o te comiste solo el sudado, la papa, yuca, no sé qué, sin carne? Sudado, papa, pollo, lo que trae un sudado normalmente. Bueno, es que fue mucho. Sí. Sí, claro, no necesitabas los 2 huevos. Si ya tenías la carne dentro de la misma sopa, del mismo sudado, no necesitabas los 2 huevos. Pero es como imposible arroz seco ahí. No, te comes el arroz con el sudado y con la tajada, pero los 2 huevos sobraban. Listo. Los podía dejar para la noche o para el desayuno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Si uno se acuesta tarde y se levanta tarde, no, lo ideal es igual que dormir las 8 horas. No. Tu cuerpo llega a un punto donde ya no hace reparación, sobre todo a partir del momento en el que sale el sol, nuestro cuerpo también se empieza a activar y ya no tiene una buena regeneración. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja durante un periodo muy largo, en unas horas, haciendo turnos nocturnos, el cuerpo empieza a tener una fatiga excesiva y empieza a haber un envejecimiento prematuro. Y eso nos habla de que el cuerpo no está haciendo la regeneración adecuada.
Entonces lo ideal es que por eso siempre estemos en la cama tipo 10 de la noche, 11 de la noche, para que por tardar nos levantemos a las 7 a.m. Hay una hora garantizando. como específica como para levantarse, como para no pasarse de... Sí, y no les va a gustar. Que no duerma por hasta la 1 de No la la tarde. diga, profe, no la diga. No, lo ideal dentro de toda, o sea, digamos que solamente para las personas que son muy delgadas, no, pero en términos generales todos deberíamos estar en pie por tardar a las 5 a.m. 5 a 6 de la mañana es una hora ideal. Qué belleza. Pues yo siempre a esa hora estoy levantado, a esa hora. Va, no me ría, pues. Hasta yo. Se lo desmintieron. Yo me levanto a esa hora también para orinar y me vuelvo a acostar. Ah, no, eso no voltease porque... Me levanté a comer. Usen ese tiempo productivamente, es un muy buen momento para dedicarle un tiempo a hacer introspección, a respirar, a pensar en sus asuntos, a organizar el día, ¿por qué no de una vez a organizar los asuntos que tengan pendientes, a estudiar? Es un muy buen momento, es una hora muy lúcida donde mi cerebro está muy activo. En primer momento me voy a sentir terrible los primeros días, pero después me voy a dar cuenta cuando genero el hábito de que es una hora sumamente productiva. ¿Pero es necesario bañarse o normal puede estar aún así? Dependiendo, yo soy de esas que me tengo que bañar, yo no soy sujeto Pero, a baño. ¿agua fría o agua caliente? ¿Cuál es mejor? Va a depender. Realmente uno se despierta más fácil con agua fría, pero no para todo el mundo es fácil con agua fría. Solo Porque pues yo bañar. he escuchado que uno levantarse de una de la cama y meterse de una al agua fría es como malo. Porque no trae el calor de la cama. Pues no sé, cosas que uno escucha, los mitos, usted sabe. No, realmente no es como... Yo lo hago cuando yo hago retiros de meditación y en esos retiros de meditación uno se levanta a las 3 de la mañana para empezar a meditar a las 4 y uno se baña con agua fría en Río Negro. No sé, pero usted y yo no nos hemos visto. Yo también he estado allá en esos retiros. No creo porque igual hasta hace muy poco no eran mixtos, sino que los retiros de mujeres y los de hombres eran solo de hombres. No, pero hay uno de hombres. Sí, claro, por eso, pero no se comparten los espacios, sino que en la época que es el de hombres, no es el de mujeres. Listo. Dígame, ¿cuál es el suyo? Yo hoy miro a ver si me dejan entrar para ir a verla. Pues para que me diga, pues, lo del cuerpo. Bueno, chicos, entonces, no sé si tengan Sería pues... No sé si tengan alguna otra pregunta, no sé si haya sido claro para ustedes, si tengan alguna otra inquietud sobre la alimentación que necesitan llevar o algún ritmo en particular que necesiten para mejorar. Yo le voy a hacer la última pregunta porque estos muchachos están empezando con otros cuentos. Claro, no, y es que ya por media hora casi. Cuéntame. La pregunta es más que todo con base al deporte. Cuando los partidos son muy tempranos, tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿qué es recomendable para que los muchachos ingieran antes de hacer la actividad? Claro, es que se hayan levantado a las 5 de la mañana y que hayan desayunado a las 6 de la mañana 2 arepas con 2 huevos, con una buena taza de chocolate, ojalá sin leche o con una leche vegetal. La leche acidifica mucho el cuerpo y particularmente cuando ustedes empiezan a hacer una actividad física muy recién haberse tomado la leche, eso les genera más acidez y les genera más fatiga muscular, porque el ácido láctico se genera en una mayor cantidad. Entonces les recomiendo que no tomen lácteos cercanos a un partido. Ese día también se pueden comer un buen plato de arroz con huevo o, como nos estaba hablando ahorita Lucas, de un pescado con un bollo entero, con 2 plátanos, es una muy buena opción en la mañana. Eso sí, tienen que respetar es que por lo menos tengan una hora de haber comido antes de empezar el partido. Es cierto que la leche como que afecta a las articulaciones. Particularmente para algunos tipos de personas sí, pero para otros no. Entonces, para las personas que tienden a tener problemas con el disminuir fácilmente su peso, que se les dispara el peso muy rápido hacia arriba, que generalmente sí tienen mucho problema con los lácteos. Pero las personas que son muy delgadas, no tanto.
Lo que sí deben velar es que esa leche sea siempre caliente y especiada, o sea, particularmente con miel, con canela es una muy buena idea y además es muy rica. Entonces, es como intentar consumirla prudentemente, pero nunca consuman lácteos cuando van a entrenar. Y Consúmanlo si, por lo menos 4 horas antes o 4 horas después, pero nunca como en ese momento, como que en 20 minutos me voy a ir a entrenar, me voy a comer un pan con queso y chocolate con leche. No, cómase mejor el huevo con el pan y el chocolate negro. Y en otro momento se toma el vaso de leche con un bocadillo, qué sé yo, un jugo de leche, que no es lo ideal, pero sé que lo consumen, entonces es preferible así. y más o menos qué comidas debe, para uno poder ganar como masa debe aumentar uno. Para poder ganar masa, me imagino que quieres ganar es masa muscular y no tejido adiposo, o sea, grasa. En ese caso lo mejor es comer proteínas, entonces comer granos, o sea, las leguminosas, comer carnes. Siempre las leguminosas las tienes que mezclar con carbohidratos. El principal y el mejor y el más barato para nosotros es el arroz. Entonces es comer granos con arroz o comer carne con algún tipo también de cereales. Otra buena forma es comiendo semillas, maní, nueces, como todos los grupos de semillas. Y es una buena Pero forma. todos esos naturales, pues no esos que vienen ya en empaque, que vienen, digamos así, no, esos no son buenos. Vamos, esos manís que viene que maní salado, que maní dulce, esos no. Los naturales. No es tan buena idea, es mejor el natural, pero siguen siendo una buena fuente de proteína, aunque estén empaquetados, sellados, llenos de sal, llenos de N cosas, sigue siendo una buena fuente de proteína. Entonces es mejor eso que unos Doritos, por ejemplo. Pero, Sí. pues, si no tienes la posibilidad, es mucho más barato, obvio, comprarse 1 kilo de maní en la plaza y írselo comiendo poco a poco, pero si no tengo la posibilidad de ir a la plaza a comprar el maní, pues así sea, qué sé yo, el maní moto que venden en la tienda o el maní la especial con arándanos y no sé qué, y una mezcla. Allá va a depender de lo que cada uno... Con pasas y todo eso. Ajá. Los frutos secos son una muy buena fuente también de nutrientes. Los frutos deshidratados, perdón. Alice, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Se recomendaría el ayuno intermitente para un deportista? El ayuno intermitente solo se hace cuando se programa y cuando no hay una exigencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes ayunos intermitentes. El ayuno intermitente inicia en 12 horas de ayuno. Y si tú comiste a las 8 de la noche y desayunas a las 8 de la mañana, estás cumpliendo con las 12 horas del ayuno. Pero hay unos intermitentes que son más largos, que son de 16 horas, que son los que yo hago, donde tú tienes que dejar de comer tipo 4 o 6 de la tarde por tardar y tu primer comida es a las 10 de la mañana. Entonces va a depender. Pero si tú tienes una actividad física superior a 4 horas al día, yo no recomiendo un ayuno de más de 12 horas. Y es bueno uno salir a trotar sin haber desayunado nada. Dependiendo de tu metabolismo. Yo lo hago. Entonces no a todos afecta igual. No, yo entreno sin haber, yo entreno en ayuno, pero depende de cada cuerpo. Porque hay veces hay personas que hacen cosas así en temprano y no desayunan y como que no tienen más energía y les da la pálida. Pero eso va a depender desde tu constitución. Entonces, por ejemplo, hay personas que, y a mí me ha pasado, que he entrenado con personas que en la mitad del entrenamiento se desmayan, pero son evidentemente muy diferentes a mí. Entonces, no es porque sea malo o no sea malo comer, es porque yo puedo darme el lujo de no comer antes de entrenar por mi constitución, pero esa persona tiene que comer antes de entrenar porque si no, obviamente su cuerpo no le da, su resistencia no le da. Está bien, muchas gracias. Son débiles. Listo, muchachos, vamos a dar descansar ya a Joana. Creo que ya nos compartió un buen momento, 1 hora y media nos regaló. Joana, agradecerle por el tiempo, la disposición y la paciencia con los muchachos a veces. De todas maneras, muchas gracias y muchas gracias también a todos por el compromiso. Se quedaron la 1 hora y media, entonces eso es importante. Cuando uno quiere aprender y de verdad quiere pues mejorar y ante todo buscar el bienestar de cada uno.
espero pues Joana les haya dejado pautas para la vida, para su alimentación diaria, para su alimentación para el deporte y saquen provecho y hagan uso de estas recomendaciones. Entonces, Joana, qué nos va a terminar de decir? Bueno, no, Juan, quería agradecerte también a ti por la invitación y a todos ustedes, chicos. Recuerden que lo más natural siempre es lo adecuado para cada uno de ustedes y escuchen sus cuerpos, escuchen sus ritmos, respeten sus descansos. Es muy importante que aprendan a escuchar su cuerpo en cuanto al descanso y obviamente que no se excedan en dormir en el día, que más de uno me lo preguntó. Quiere decir que es muy probable que lo hagan con frecuencia, pero intenten no hacerlo. Cuídense mucho y espero que realmente estas pautas les hayan servido. De verdad, muchas Dios me la gracias. bendiga, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, que descanse. Espero volver a encontrarnos, profe. Dios me la bendiga. Gracias a usted, profe, también. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Profe, mañana entrenamos. Sí, señor, mañana a 7 de la noche. Listo, Dios me lo bendiga. Mañana nos vemos. Listo, profe. Gabriel, yo lo bendiga.